Bienvenidos otra vez a Conversando de Política. Hoy día nos acompaña Sebastián Valenzuela. Él es investigador en la Universidad Católica de Chile, investigador en temas de desinformación, en temas de comunicación política, polarización, entre otros de estos males que acompañan a la sociedad en estos tiempos de redes sociales, de internet y de tecnología. Vamos a hablar de un informe que se llama Realidad Fracturada, Fractured Realities, que es un informe para la Comisión Europea que tiene en su diagnóstico muchas ideas provocadoras, por así decirlo, ¿no? Hablamos de una industria de creación de fantasía, hablamos de la epistemia como la consecuencia de la inteligencia artificial que nos hace creer que sabemos más de lo que sabemos. Vamos a hablar de cómo nos movemos de ecos, de cámaras de eco a plataformas de eco, en una comparación realmente muy rica, muy interesante, y que además termina con una reflexión sobre su aplicabilidad para América Latina, y que a mí, debo decir, me dejó con sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, el diagnóstico es muy claro, pero las soluciones no tanto, porque además son soluciones políticas. Conversando de Política, como saben, es parte de la red de contenidos de The Jacob Shapiro Podcast. Los invito a seguir la conversación. Estamos hoy con Sebastián Valenzuela, uno de los investigadores en comunicación más importantes de la región de América Latina. Y hoy día vamos a hablar sobre un informe que se publicó recientemente y que él ha sido parte además de la autoría de una lista larga de autores. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elohim? Muchas gracias por la invitación. Sebastián, ¿tú crees que nos puedas dar un poco de contexto de este informe Fractured Reality y aclararnos, por favor, qué significa decir que la realidad pública está fracturada desde el punto de vista de este Claro, informe? este informe fue encargado por la unidad de estudios de la Comisión Europea, que es el Joint Research Center, eh, y lo dirigió, de hecho, el director de esa unidad, que es Mario Scharfenblick, y junto a él a un muy conocido científico social, Stephen Lewandowski. Ellos nos convocaron a autores no necesariamente basados en la Unión Europea, sino de distintas partes del mundo, pero que representaran diferentes disciplinas, diferentes áreas del saber, pero que hubieran investigado desde sus propias miradas distintos aspectos sobre eh, la tecnología, el ecosistema informativo y el impacto que pueda tener eso en la calidad de la democracia. Es una continuación de un informe en el cual yo no participé, pero muchos de los autores de esta versión sí participaron, que se publicó el año 2020 también sobre tecnología y democracia. Y lo que hace este informe, eh, continuando lo que se hizo en el año 2020, pero el nuevo informe, es tratar de reunir evidencia interdisciplinaria, eh, tanto de la psicología, de las ciencias cognitivas, del mundo del derecho, de la economía, de la comunicación, de la ciencia de datos, para evaluar cómo el ecosistema digital afecta a la democracia europea. En ese sentido, sí hay como una suerte de criterio geográfico. No es un metaanálisis o estas técnicas sofisticadas de síntesis de evidencia, sino que más bien lo que está tratando es de reunir el mínimo común denominador, es decir, la evidencia eh, donde hay más consenso científico, sin necesariamente tener que esperar, como ocurre muchas veces cuando se tratan de hacer estas síntesis de evidencia, como la mejor evidencia disponible, porque muchos de estos temas son muy nuevos, como la inteligencia artificial u otro. Y entonces lo que se hace es tratar de, reconociendo de que muchos de los hallazgos pueden ser un poco tentativos, etcétera, tratar de sí representar un core, una base empírica sobre estos temas como la tecnología, la democracia, el ecosistema informativo. Ahora, Y con ese cuidado, exacto, cuando hablamos de con ese realidad cuidado quería preguntarte. fracturada, en el fondo, eh, ahí hay como una tesis, ¿no? Y la idea no es que la gente piense
nos referimos a la polarización, a que la gente tenga opiniones distintas, porque eso siempre ha ocurrido, ¿no? En la política, en Europa, en el mundo, en todas partes. Eso siempre ha pasado, yo incluso diría que es sano, la democracia se sustenta en que haya distintas opiniones, entonces no va por ahí, sino que se refiere a algo bastante más profundo y que es que ya no compartimos los mismos hechos básicos sobre los cuales discutimos. Es decir, ya no solamente hay una diferencia, como siempre la ha habido, de que haya una interpretación o una opinión distinta a partir de unos mismos datos, sino que incluso esos mismos datos no estamos de acuerdo en que son datos. Y lo que para algunos es evidencia, para otros es opinión. Entonces, distintos grupos, lo que está ocurriendo es que están viviendo en universos informativos paralelos, ¿ya? Con datos contradictorios sobre todo tipo de temas, vacunas, elecciones, cambio climático, guerra. Entonces, en ese sentido, el informe llama a esta situación un caso de polarización epistémica, ¿no? Eh, donde ya mucha gente, no solo en Europa, pero particularmente, dado que era como un foco del informe, básicamente está informándose por fuentes de contenido, porque ya no podríamos hablar fuentes de información, muchas de ellas son de desinformación, pero que muestra realidades completamente diferentes. Y eso obviamente genera un tremendo problema eh, para la capacidad deliberativa que tiene que tener un sistema democrático, porque ni siquiera estás de acuerdo en la realidad fáctica en la cual las personas se desenvuelven y que se necesita una realidad fáctica común para poder tomar decisiones. Entonces, esto hace que el proceso sea completamente fracturado y a eso nos referimos con el título del informe. Ahora, un argumento de este informe es que la economía de la atención, así lo llaman ustedes en el documento, privilegia además contenido negativo, emocional, conflictivo. Esa palabra conflictivo creo que tiene que ver además con lo que decías, ¿no? Podemos entender entonces, y esta es, digamos, una hipótesis arriesgada mía, que el modelo de negocios de alguna plataforma es, de alguna manera, promover el conflicto. ¿Es compatible lo que te estoy diciendo con la tesis del documento? En parte sí, es decir, lo que nosotros planteamos en el documento es que la economía de la atención es probablemente el motor estructural de estos daños, ¿no es cierto?, que nosotros documentamos daños a la democracia que documentamos en el informe, que tienen que ver con problemas de desinformación, problemas de polarización, problemas de todo tipo como de patologías, por decirlo así, como informativas. ¿Por qué decimos que es como el motor estructural? Porque el modelo de negocio de muchas de las plataformas que está basado en la interacción, en el engagement, recompensan de alguna forma el sensacionalismo, la indignación, el contenido de baja calidad, la altísima conflictividad sin ningún sentido, porque es lo que mantiene a los usuarios de estas plataformas eh, consumiéndola. En el fondo, los algoritmos, nosotros decimos mucho, no son neutrales, ¿ya? La evidencia muestra que estos algoritmos han sido, en los cuales se basan las plataformas, han sido instrumentalizados por los propios dueños de estas plataformas en su propio interés. Es decir, al conseguir que más gente esté consumiendo este contenido de baja calidad y aumentar las tasas de engagement y participación, eh, claro, pueden ganar mucho dinero estas plataformas y sus dueños por el lado de la publicidad, pero también en el fondo el costo que tiene para la democracia es que aumenta la polarización, la exposición a contenido que desinforma y entonces en el fondo hay un llamado en el informe a que si no se cambia el modelo de negocios de alguna forma o se interviene en el modelo de negocio, las intervenciones que se puedan hacer desde el tipo como programas de alfabetización digital u otro, van a tener siempre un efecto limitado. Entonces el conflicto no sería, digamos, necesariamente el modelo de negocio, pero es una consecuencia derivada de toda esta economía de la atención. Ahora bien, Sebastián, pero todo lo que nos estás contando parece que no solamente se aplica a Europa, sino que el informe en este diagnóstico estaría tocando, digamos, cosas que estamos viviendo en democracias también fuera de Europa, ¿no? Entonces acá hay una pregunta doble, ¿no? Por un lado, ¿hasta qué punto este informe se aplica a otros, a otros espacios, a otras dimensiones? Y por otro lado, ¿qué cosa es más específico, digamos, de la situación europea y cuál es
la situación más concreta, la consecuencia más concreta de este informe sobre Europa como continente? A ver, obviamente el informe no entra en detalle, por ejemplo, en lo que ocurre en América Latina o en África, en Asia, porque, como te decía al principio, evidentemente este es un informe cuya audiencia intencionada es los hacedores de políticas públicas que están basados en la Unión Europea. Entonces, probablemente lo que voy a responder ahora tiene que ver más con mi propia interpretación, un poco lo que decimos en el informe, más que el informe contenga, ¿no es cierto? Esto, a ver, que abunde, digamos, en su aplicabilidad fuera de la Unión Europea. Yo creo que lo que probablemente eh, eh, tiene mucha aplicabilidad es aquello que estábamos hablando recién sobre la economía de la atención, porque el fenómeno que yo describía respecto al costo que tiene en plataformas que solo buscan maximizar la participación de los usuarios por la vía muchas veces de contenido que es de muy baja calidad. En América Latina y en cualquier parte del mundo las plataformas son las mismas y operan eh, con la misma lógica, ¿no? Entonces, yo creo que el diagnóstico que hace el informe sobre el problema que tiene el actual modelo de negocio de las plataformas es totalmente aplicable y no depende solo del caso como europeo, ¿no? Yo creo que también algunos fenómenos que describimos ahí, como las cámaras de eco, las plataformas de eco, también uno puede, digamos, recordando algunos casos recientes, como eh, pensemos lo que ocurrió en Brasil hace un par de años con ese intento de golpe de Estado, cuando no se quiso reconocer en los resultados que perjudicaban, ¿no es cierto?, a Bolsonaro, y el rol que tuvo Telegram, por ejemplo, y el rol que ha tenido en Centroamérica con el caso del buquelismo, plataformas como X o lo que era Twitter, y entonces uno se da cuenta que hay como bastante aplicabilidad. Ahora, lo que hay que mirar con bastante cuidado es que el informe sí asume ciertas regulaciones que son muy propias de la Mm. Unión Europea y que no se aplican ni siquiera en Estados Unidos, para qué decir en América Latina. Estoy hablando de la Digital Services Act y otras, un montón de legislaciones bastante como de vanguardia, por decirlo así, que se ha tomado la Unión Europea para tratar de regular de alguna forma estas grandes plataformas tecnológicas y que evidentemente eso esas regulaciones no tienen ninguna aplicabilidad, por ejemplo, en América Latina. Además que lo otro que ocurre, yo diría, la diferencia es que el informe, al estar basado en Europa, de alguna forma presume un sistema mediático tradicional relativamente robusto, es decir, donde muchos de esos países de la Unión Europea tienen sistemas de televisión pública o de radio pública que son robustos y evidentemente eso tampoco es mucho el caso en países fuera. Entonces, eh, yo creo que en el caso de América Latina, la amenaza que nosotros planteamos de estar como la amenaza a la realidad compartida, yo creo que potencialmente es aún peor, digamos, en América Latina porque no existe el contrapeso de sistemas mediáticos robustos como hay en Europa. Ok, quisiera volver un poco un paso atrás al diagnóstico, porque me parece muy interesante esto que dijiste de las cámaras de eco, porque ustedes tienen una tesis que yo creo que no la había escuchado antes, ¿no? Que nos estamos moviendo de cámaras de eco a plataformas de eco, ¿no? Que antes eran pequeños grupos que cada cual vivía su propia realidad, su propia verdad, sus propias narrativas, y ahí se reforzaban, pero ahora estamos moviéndonos a que las plataformas en sí mismas soportan a estos grupos, soportan estas narrativas y cada una vive por separado. ¿Cómo? Primero, que nos expliques un poquito esto en profundidad y lo otro es profundizar en cómo esto podría estar ocurriendo tanto en Europa como en otros lugares. Claro, a ver, el fenómeno de la cámara de eco clásica era un fenómeno que ocurría dentro de una plataforma, dentro de Facebook o Twitter, etcétera. Tú te juntabas con gente, esa es la idea, que pensaba como tú, el algoritmo te servía, te daba contenido más de lo mismo, y que tú básicamente como usuario supuestamente terminabas como una suerte de burbuja informativa. eh, y nosotros en el informe, en uno de los capítulos, en el fondo hacemos una estimación de que aproximadamente
un tercio de la segregación de contenido, en el fondo de esta cámara de eco, es potenciada por los algoritmos de las plataformas, pero que el restante dos tercios, por ponerle un número, básicamente responde a la autoselección que hacen los propios usuarios. Pero cuando hablamos de plataformas de eco, es un fenómeno nuevo, en el sentido de que ya la gente no se segrega dentro de una misma red, sino que entre redes enteras. Por ejemplo, si uno piensa el caso de Blue Sky, esta plataforma relativamente más nueva que las otras clásicas, es un espacio, yo diría, si uno analiza el contenido mayoritariamente de gente que opina que tendría una posición política de carácter más bien progresista o liberal. En tanto X, por ejemplo, se ha convertido mayoritariamente en un espacio de más bien donde las posiciones más conservadoras o o de derecha, podríamos decirlo así, tienen mucha más cabida. Eh, la plataforma que usa Donald Trump, Truth Social, es abiertamente trumpista. Entonces, la consecuencia es mucho más grave que las cámaras de eco, porque ya no se comparte, o sea, ya no compartes plataformas con quienes piensan distinto, así que ni siquiera tienes la posibilidad, llevado al extremo, de exponerte accidental o incidentalmente a opiniones que te desafían. Entonces, nosotros creemos que eso tiene como unas implicancias políticas bastante fuertes, porque significa que regular una plataforma o una plataforma a la vez no alcanza. En el fondo, eh, si uno lo piensa como un problema así de investigación, como que el objeto de análisis para la democracia, por decirlo así, ya no sería Facebook o TikTok, sino que ya es el ecosistema completo. ¿Fija? Entonces, básicamente, para resumir, uno podría decir que lo que está ocurriendo es que la fragmentación ya no está ocurriendo a nivel individual, sino que más bien de carácter estructural. Hay infraestructuras tecnológicas enteras dedicadas básicamente a confirmar visiones de mundo opuesto, en el fondo al sesgo de confirmación. Cada plataforma es una burbuja y en esa burbuja además monetizan y generan toda una economía de la atención, más o menos es lo que me Claro. planteas. ¿Y cuál es el papel de la inteligencia artificial en todo este asunto, Sebastián? Es decir, hay una parte del informe en que hablan además del concepto de epistemia, para epistemia, para referirse a la ilusión de conocimiento, ¿no? Ahora, cómo estas Claro. plataformas nos generan ilusión de conocimiento. Explícanos un poco qué es eso de la ilusión del conocimiento como consecuencia de la inteligencia artificial. Sí, el concepto, el informe usa el término epistemia y que viene tomado de la literatura más reciente para describir un régimen informativo nuevo que surge cuando la inteligencia artificial generativa se va integrando a las plataformas sociales, como el caso de Grok en X o de Meta ahí en Instagram y WhatsApp, Sora, etcétera, Ok, ¿ya? Y el punto técnico aquí clave es que los modelos de lenguaje no recuperan hechos, sino que claro. simplemente predicen estadísticamente la continuación más probable de una secuencia de texto. Esa es la gracia de la inteligencia generativa. Eh, entonces, por diseño, si tú te fijas, no están anclados a la verdad. Eh, Sora, por ejemplo, generó videos con afirmaciones, este fue un caso muy conocido, generó videos con afirmaciones demostrablemente falsas en la gran mayoría, no creo que eran 20 pruebas y en 16 de las 20 pruebas, cuando se hizo una auditoría que la hizo este grupo NewsGuard, que se usa mucho para establecer la confiabilidad de los distintos sitios web, encontraba que fallaba persistentemente. Entonces, la epistemia es la trampa cognitiva que resulta de este problema, que es que el usuario obtiene al usar estos sistemas, obtiene una respuesta fluida, una respuesta segura, que la puede encontrar fácilmente, es cosa de ir nomás, ¿no es cierto?, a estas distintas plataformas gratuitas, y siente, como consecuencia de la fluidez con la que operan estos sistemas, siente que su laguna de conocimiento, su brecha de conocimiento se llenó, se cerró.
Como que de Pero en realidad pronto sabes. claro, pero eso no es así, porque se rellenó básicamente con texto que es plausible, pero no necesariamente real o factual. Entonces esto baja el umbral de responsabilidad, porque en el fondo cuando la gente dice, bueno, lo dijo la IA, empieza a ser como una excusa, más que una fuente confiable, ¿no es cierto?, de una cita bibliográfica, algo así. Entonces, lo que nosotros nos referimos con este fenómeno es que se está creando una falsa sensación de competencia, de habilidad, de que hay, en el fondo, eh, o sea, ya hay evidencia de que el lenguaje humano está derivando hacia palabras que, que, que son preferidas por los chatbots. O sea, la gente está como siendo influenciada por lo que oye. Entonces, el informe señala que muchas de las explicaciones engañosas generadas por estos modelos de lenguaje son más bien persuasivas, mucho más que Claro. precisas, lamentablemente. Claro, y Y esta entonces la desinformación. cadena de, disculpa que te interrumpa, entonces esta cadena de Sí, palabras que aparece se adapta al gusto, a la preferencia del usuario, para sí mismo además continuar con esta economía de la atención. Entonces, es como que es un círculo vicioso. claro, porque en el fondo lo que nosotros, eso reargumenta la tesis de que la IA, la inteligencia artificial, no es neutral. En el fondo amplifica los problemas estructurales que yo mencionaba del ecosistema informativo. eh, y lo peor de todo es que esto ocurre aún cuando no hay mala intención, es decir, cuando no hay una búsqueda necesariamente de causar daño, de desinformar, sino más bien ocurre por el mero uso y por la forma en que están diseñadas estas plataformas. La IA, como te digo, en la medida en que, el contenido es a partir de probabilidad estadística y no necesariamente de una realidad, eh, lo que estamos viendo era evidente que iba a ocurrir, en donde nos parece que es verdadero, nos persuade de que suena a verdad, pero no hay nada que garantice que la respuesta que te da un chatbot necesariamente va a ser factual. Pero además me suena como que teníamos esta categoría en desinformación, en inglés disinformation, que era que hay una desinformación deliberada, y esta otra que es misinformation, que es esta información errónea que uno comparte sin saber que es falsa. Pero con las plataformas como la inteligencia artificial, con lo que estamos conversando, me suena como que hay algo en medio, como que no es que yo, empresa, te quiero desinformar, pero como que es el laissez-faire, ¿no? Es como el libre mercado de la información en el cual todo que fluya y a ver qué. Y yo no tengo ninguna responsabilidad si por ahí se le coló un poco de desinformación. Entonces, no es deliberado que te estoy desinformando, pero estoy dejando que la información errónea pase hasta cierto punto sabiendo que lo podría evitar. Claro, en el fondo hay un gran problema de falta de responsabilidad y de rendir cuentas, ¿no? Lo que en inglés se conoce como accountability. Y un poco lo que hace el informe es tratar de llamar no solo a los reguladores, sino también a las plataformas a que este problema que estábamos mencionando recién, de la epistemia, de esta suerte como de eh, me la creo, pero no tengo claro si es preciso o no, o correcto ese contenido que supuestamente creo que así lo eh, es como un problema de diseño estructural. A eso es lo que voy, que aquí no se pueden medir intenciones, como decir, mira, hay que generar sistemas de detección de cuando bad actors, ¿no es cierto? Malos actores emplean estas plataformas para su propio beneficio. Y nosotros vamos un poco más atrás y decimos, es que no tiene que haber necesariamente actores con mala intención o tiene que haber una campaña interesada en desinformar para que las plataformas desinformen, porque lo que está ocurriendo es que por diseño, la IA, por ejemplo, y los modelos generativos de lenguaje, si no están entrenados para solamente basarse en cosas factuales, van a reconstruir contenido y van a reproducir todos los sesgos que existen allá afuera. Entonces, y eso es lo que nosotros sentimos que no está ocurriendo eh, por un montón de problemas, pero fundamentalmente también porque afecta al negocio, hay que decirlo con todas sus letras. Pero ustedes llegan a una conclusión que a mí me pareció tan distópica, Sebastián. O sea, cuando ustedes dicen, lo que pasa es que hay un complejo industrial de la fantasía.
sea, yo retrocedí a mis tiempos en los cuales leía Aldous Huxley y Un Mundo Feliz, en la cual, digamos, la gente está ahí en las redes sociales divirtiéndose, molestándose, pero en última instancia es una industria de crear realidades paralelas. O sea, ¿cómo arreglas eso? Sí, a ver, yo creo que es verdad que suena como un concepto distópico, este complejo industrial de la fantasía. Y la analogía, digamos, que hacemos que uno podría hacer, ¿no es cierto?, con la obra de Huxley, sí, es útil, yo te diría que es útil, pero hay ciertos matices, ¿ya? Porque si uno mira El mundo feliz de Huxley, eh, hay un estado, ¿no es cierto?, central que diseña esta distracción, ¿no? Pero aquí, en la situación que nosotros estamos describiendo, en la realidad que nos toca vivir, no hay ni un actor central que esté como al volante, como conduciendo esto, sino que o sea, en ese sentido, este término del complejo industrial de la fantasía es un término que inventó o popularizó una de las coautoras del informe, René Di Resta, que venía trabajando con este concepto, y lo que ella plantea es que nos estamos refiriendo a un sistema como autoorganizado, como, no, o sea, no un sistema conspirativo creado por un Estado sino que es más bien autogenerado. Y este sistema tiene, tiene como 13 motores o tres engranajes, ¿no? El primero, que es probablemente el que es más conocido, son estos verdaderos emprendedores, ¿no es cierto? Entrepreneurs, políticos influencers, por ejemplo, que producen narrativas que confirman las identidades de los grupos que consumen ese contenido, o sea, plataformas que eh, premian algorítmicamente, como comentábamos, la interacción, que amplifican las versiones más emocionales de todo tipo de historia, y hace que estas audiencias en el fondo remezclan, comparten, comentan, validan finalmente estas narrativas promovidas por estos actores políticos nuevos o por estos influencers y que usan las plataformas, ¿cierto? Eh, lo otro que quería decir es que lo industrial, ¿no es cierto?, de esta como metáfora, no es no es vacío, no es una metáfora vacía, porque lo que también aquí se plantea es que nos estamos refiriendo a un sistema de producción, a una cadena de producción, a un suministro que es repetible, ¿no es cierto?, que se va eh, extendiendo en el tiempo y que es monetizable. O sea, cualquiera hoy puede mezclar fragmentos de un relato súper partidista, hiperpartidista, con información falsa, con información engañosa, y producir una visión de mundo bastante coherente, por muy ficticia que sea, y con un sesgo político súper claro. Entonces, eh, pasamos de una suerte como de realismo, ¿no es cierto? Como estas como mentiras, perdón, sistémicas para ser creadas, o perdón, para ser creídas, ¿no es cierto? Como una suerte como de armas de destrucción masiva, pero contenido. Ahora pasamos como a un constructivismo en el cual la verdad es una construcción subjetiva donde ya da igual en el fondo si es verdad, mientras todo lo que se diga suene como auténtico, ¿no? Entonces esto también es un giro porque eh, nos lleva finalmente a una pregunta muy de fondo, borderline filosófica, que es como, ¿qué es lo que es la honestidad? Y la honestidad en este mundo aparentemente ya no significa decir la verdad, sino que significa aparecer como alguien sincero, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también no es casual que los votantes hoy en muchas democracias digan que ellos valoran la honestidad, eh, au- eh, aun cuando saben que el candidato o candidata que están apoyando es una máquina de inexactitudes, mentiras, fake news o lo que sea. En el fondo, la honestidad hoy es como, bueno, si parece que lo que dice lo cree, bueno, me parece entonces que es honesto. Y en ese sentido es bien terrible y distópica, pero a mí me parece razonable, una descripción lamentablemente bastante, que a mi modo de ver se ajusta a lo que hemos estado viendo en un montón de países. Ya que has elevado la discusión a ese nivel muy epistémico, además, muy de casi filosofía, como lo dijiste,
Voy a ponerme un poco abogado del diablo también, y esta es una reflexión además personal de mis propios estudios, ¿no? O sea, yo siento que el diagnóstico tiene todo el sentido del mundo hoy, pero creo que cuando decimos que esto es nuevo, a mí me deja la sensación de que hubo como más bien un pestañeo liberal democrático post Segunda Guerra Mundial hasta ahora, en el cual ciertos árbitros epistémicos, ciertos árbitros de la verdad, ciertas autoridades epistémicas, llámese ciencia, periodismo, incluso las cortes, generaron dentro de la sociedad una posición en la cual justamente facilitaban este mundo compartido que permite la democracia, como bien lo explicaste al inicio. Pero mi sensación a veces es, si veo para atrás y digo, ¿qué pasaba antes de la Primera Guerra Mundial? Yo digo, ¿no será que la humanidad siempre vivía en estas realidades fracturadas y que en realidad estamos volviendo a una normalidad, estamos en un regression to the mean, estamos regresando a la media como era socialmente antes, en que no había redes sociales, pero cada comunidad que no podía comunicarse entre una u otra vivía su propia realidad y tal vez estaba la religión para generarle una plataforma mínima. Entonces acá ya me estoy poniendo un poco digamos, más con una clave histórica, pero ¿no sientes que tal vez no es que la humanidad está dando un salto hacia algo nuevo, sino más bien que estamos volviendo a algo que siempre hemos vivido y que más bien era la ilusión era esa, ese episodio en la historia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta que nació Facebook? O sea, como siempre, yo también creo de que los desarrollos tecnológicos, muchas veces hablamos de revolución y cuando uno piensa como la definición de revolución, es como todo cambió, ¿no? Y que básicamente lo que estamos viviendo nunca antes lo hemos vivido. Y es bastante fácil darse cuenta de que muchas veces eso es una exageración, porque muchas veces lo que hace la tecnología y los desarrollos tecnológicos es profundizar ciertos fenómenos que venían de antes o por sí solo no consiguen un cambio, sino que es la interacción entre distintos fenómenos que estaban ocurriendo y que se amplifican, se exacerban por las tecnologías. Entonces, también la tentación ahí es como decir, bueno, en realidad es como que lo que pensamos que es una revolución, quizás no es ninguna revolución y es como más de lo mismo. Entonces, es como que hay una suerte como de como dos extremos, ¿no? Dos maneras de decir, es más de lo mismo, esto siempre lo hemos vivido, no entiendo qué es lo que tiene de nuevo, más allá de simplemente como herramientas que cambian, pero básicamente el humano es el humano y los sesgos son los sesgos y siempre van a existir, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también me parece que es inexacto, así tal como plantear de que todo es nuevo y me parece un argumento como muchas veces como exagerado, muy de determinismo tecnológico. También me parece peligroso pensar que estamos ante un cambio solo como incremental, porque yo sí creo que esta vez estamos viviendo un cambio, una transformación, no un cambio incremental. Eh, y esto yo te diría que lo marca probablemente la popularización de las plataformas sociales, pero hoy con la inteligencia artificial generativa y agéntica, que es como la nueva, ¿no es cierto? Cuando ya sistemas de inteligencia artificial conversan entre sí para hacer ciertas tareas de manera autónoma, eh, creo que ya realmente estamos entrando en una cosa muy diferente, porque no hay un paralelo a eso en la historia si uno mira hacia atrás. A mí me cuesta pensar que haya habido medios de comunicación de la escala, la profundidad, la usabilidad, lo persuasivo, la falta de control, etcétera, 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 que tienen estos sistemas actuales. En el fondo, a mí me parece que eso sí que es nuevo. Es decir, no es que tenemos, o sea, nadie podría describir en justicia que, bueno, la televisión en los 60 es lo que son las plataformas sociales en el siglo XXI. Eso es inexacto por donde se le mire, porque la televisión se parece mucho más a la prensa, al cine, a la radio, en el cual, en el fondo, eh, una élite
formada profesionalmente es la que produce el grueso del contenido de ese tipo de medios, con toda una suerte de responsabilidades, etcétera. Lo haga bien, lo haga mal, con fin de lucro, sin fin de lucro. Pero las redes sociales, por ejemplo, no tienen ningún criterio editorial porque no tienen ninguna línea, no hay el contenido que producen, no está determinado por una elite, sino que está determinado el algoritmo por una elite, que son los dueños de plataformas, pero todo el contenido que circula lo produce gente que no es pagada por las plataformas, que somos todos nosotros. Eso es difícil ver un paralelo si uno mira hacia atrás en la historia. Y luego piensa tú en la inteligencia artificial generativa, que eh, a mi modo de ver, alguien podría decir, bueno, lo que está haciendo eso es como democratizar, ¿no es cierto?, el acceso a información. Eh, Eso yo creo que podría ser una descripción que se aplica a Google, por ejemplo. Cuando Google inventa su motor de búsqueda y que te facilita encontrar contenido en Internet, claro, pero si bien ese motor tiene unas reglas que hace que por qué los resultados cuando uno busca algo en Google aparecen de una forma y no de otra, pero todavía el poder de agencia, el poder de control que tiene el usuario es bastante alto. Google no te va a decir nada si tú no estás buscando. Pero con el caso de la inteligencia artificial, eh, eso no es tan así, pues, porque tú ya estás siendo influenciado por inteligencias artificiales, eh, aún si no tienes ninguna conciencia de que la estás usando. Cuando una persona postula un trabajo, eh, bueno, ese currículum va a ser probablemente filtrado en una primera etapa por sistemas de inteligencia artificial. En Chile, por ejemplo, cuando las personas piden una licencia médica, es decir, cuando el Estado, el sistema de salud, tiene que justificar de que como tú tienes un problema de salud, en el fondo te va a cubrir los salarios que tú dejas de perder con un plazo razonable, en el fondo tienes una licencia médica con ingresos. Obviamente eso siempre ha sido un problema porque hay mucha gente que falsifica esas licencias con tal de no trabajar y recibir dinero gratis del Claro, Estado. claro. Entonces el Estado chileno hace mucho tiempo adoptó un sistema de inteligencia artificial porque ya la capacidad humana para poder procesar y ver la fiabilidad de esas licencias disminuyó y mucha gente no tiene idea de que su licencia probablemente fue rechazada, no porque hubo una persona que revisó, sino porque hubo un sistema automatizado con algoritmos y que se ha prestado para que ocurran ciertos problemas. Entonces, solo por ponerte un ejemplo, a lo que voy, yo creo que es un animal muy nuevo. Ahora, sí estoy contigo en que eso convive, esa novedad, convive con problemas que vienen de larga data. O sea, en ese sentido yo tengo una posición como más intermedia. La polarización no la inventó la tecnología, la polarización política. Los problemas deliberativos de la democracia tienen cientos de años. Eh, el desinterés por los asuntos públicos no es algo que ocurrió porque la gente empezó a consumir Internet o redes sociales. Pero todo eso que estaba se profundiza, se acelera, se exacerba muchos de esos problemas con la existencia de estas herramientas. Entonces, creo que finalmente hay un tema de cuál es el punto de vista que uno adopta, pero aún así yo creo que no se puede plantear en justicia de que aquí no hay tanto de novedad como se cree y que es por la mente hype. Yo creo que sí, hay mucho hype, pero también hay mucho de realidad que estamos frente a un fenómeno que nos cuesta bastante como entender sus consecuencias y para qué decir estudiarlo desde el punto de vista científico. La inteligencia artificial se mueve en meses y los papers académicos se mueven en años. Ahí tenemos un gran problema. Cogiendo tu premisa entonces, de que es las redes, la combinación entre redes sociales, plataformas, para hablar en amplio espectro, y la inteligencia Mm. artificial son dos ingredientes que expanden, que potencian todos estos problemas o todas estas patologías que han existido en diferentes momentos de la historia, pero hoy día con estas tecnologías todo esto, digamos, se exacerba. Entonces, si partemos de esa premisa, quiero aterrizar otra vez a América Latina. Entonces, hace un momento nos decías, hay una distinción en el informe en el cual estamos hablando de la Unión Europea con una capacidad de regulación, con unos medios relativamente sólidos, sobre todo en los medios públicos, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando decimos todo lo malo se exacerba y veo América Latina, yo digo, uy, 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 entonces acá hay un montón de quiebres, de desigualdades, por un lado,
de historias de populismo muy profundas que todavía no se resuelven y además cosas muy, digamos, del día a día. El otro día me enteraba que en Perú tenemos una de las granjas de troles más importantes de toda América Latina en mi país. Y yo decía, o sea, no, este tipo de eh, fenómenos o la desinformación misma del extranjero, ¿no? Especialmente en estos tiempos en los que estamos en el centro de una competencia entre China y Estados Unidos. Todos estos fenómenos, lo que quiero decir es que son males con los que ya viene América Latina, que no tenemos la capacidad regulatoria de Europa, que no tenemos los medios masivos que han ido construyendo en Europa, no tenemos además toda estos grupos de pensamiento que están tratando de contrarrestar esto de manera tan grande. No existen grupos de pensamiento que quieren contrarrestar la desinformación. Todo esto para decir, Sebastián, y para preguntarte, entonces, ¿cuál es el devenir en América Latina de todo esto? O sea, siento como que estamos un poco en un Mm, callejón sin salida. claro, en el fondo el informe sí asume, ¿no es cierto?, estados que son, por decirlo así, que funcionan, ¿no es cierto? Estados que tienen sistemas regulatorios que pueden eh, desarrollarse basados en evidencia, etcétera. Y por supuesto que eso podría ser la realidad de la Unión Europea, pero claramente no es la realidad de la gran mayoría, sino de todos los países de América Latina. Entonces, eso no quita que si hay algunas cosas que se pueden copiar, emular en ciertos aspectos. Por ejemplo, Chile, en el caso particular que me toca más conocer porque vivo acá, eh, ha tratado de emular algunas de las regulaciones que sacó la Unión Europea sobre plataformas, responsabilidad, el Digital Services Act, etcétera. Hay temas de publicidad política en campañas que muchos países han ido tratando de adoptar, de decir, bueno, no regulemos las plataformas sociales para todo tipo de eventos, porque no tenemos la capacidad de fiscalizar la aplicabilidad de esa regulación, pero sí por lo menos tratemos de eh, robustecer la legislación electoral y el tema de la publicidad y exigirle a las plataformas, ¿no es cierto?, que cumplan con la regulación local, etcétera. O sea, hay algunas cosas que sí se pueden hacer, pero creo que eh, el hecho de que en América Latina contamos con estados bastante ineficientes o estados inestables, falta de capacidad, estados pobres, etcétera, nos obliga necesariamente a tener que plantear eh, cómo enfrentar este ecosistema informativo eh, sin asumir que los estados tienen esta capacidad, ¿cierto? Entonces creo que, claro, el informe en ese sentido tiene un montón de recomendaciones que son bastante ambiciosas, pero fíjate que incluso para la Unión Europea, nosotros decimos que hay un mensaje principal que destacamos mucho, es que implementar y aplicar, aplicar la legislación ya adoptada es un desafío. O sea, o sea, lo que quiero decir con esto es que tampoco nosotros partimos de la base que la Unión Europea es súper capaz y que en el fondo todo lo que aparece ahí es inaplicable a América Latina porque resulta que allá se puede hacer y aquí no. Eh, nosotros planteamos mucho ahí de que la propia regulación que ya tiene Europa no la puede muchas veces cumplir. Y entonces creo que en ese sentido Europa también tiene problemas como los que tenemos en nosotros. Entonces, ¿qué cosas yo creo que podemos aplicar en América Latina eh, y que el informe, como te digo, quizás suena como un poco ambicioso, pero que haciendo este punto que yo hacía recién, de que también reconocemos de que Europa tiene sus propios desafíos, nosotros podríamos como expandir aquello. A ver, Ok. creo que una cosa importante es que nosotros planteamos que haya un centro, que se generen centros de datos y que se vinculen con, ¿no es cierto?, con la investigación sobre democracia, ¿no es cierto? Es decir, eh, que tratemos de hacer una apuesta a largo plazo en el análisis de estos fenómenos. Creo que los estados no están invirtiendo y en América Latina las universidades, la sociedad civil, etcétera, como que no ha sido suficientemente capaz de poder entender de que un tema fundamental aquí es tener que mejorar nuestra capacidad de diagnóstico de los problemas. Eh, y en ese sentido, eh,
Creo que creo que muchos actores debiéramos, o sea, que no dependemos del Estado para hacer ese análisis. Yo creo que hay muchas instituciones vigentes que si se ponen de acuerdo son capaces de poder generar centros de investigación más robustos, pero que estén abocadas a entender estos fenómenos que nosotros hemos descrito a lo largo de esta entrevista. Eh, a ver, lo otro que también hay que ser realista. Nosotros planteamos que aquí los problemas son de carácter estructural, es decir, que Claro. situaciones de carácter cosmético, más fact-checking, más alfabetización mediática y todo, no bastan, en el No fondo, es y que si suficiente. no son suficientes y que si los estados no pueden intervenir en el modelo de negocios, hay que aceptar la cruda realidad de que el problema que hemos destacado en este informe, los problemas van a seguir eh, aumentando. Entonces, ¿qué nos queda? Por ejemplo, creo que los países de América Latina no pueden pretender legislar de manera individual. O sea, hay Claro. que tratar de buscar una suerte de coordinación a nivel regional. Existen ciertos bloques ya regionales, Mercosur, CELAC, Comunidad Andina, etcétera. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, estos temas deberían tocarse, que yo sepa, no se tocan mucho. Eh, Tampoco se trata de que los países de América Latina digan, ¿saben qué? Vamos a inventar tecnologías propias porque en el fondo estos sistemas del norte global tienen todos estos problemas y nosotros eh, O sea vamos a hacerlo que de Brasil forma haga su distinta. Facebook no lo va a resolver. Exactamente, creo que eso no va por ahí la solución, O sino sea, que lo que se bienvenidos si trata, quieren intentar un Facebook, pero que sea la exactamente. solución es otra discusión. O sea, por ejemplo, hay un proyecto bien ambicioso que se ha hecho ahora en América Latina de tratar de generar modelos de lenguaje entrenados con datos latinoamericanos. Eso es súper bueno, porque evidentemente la mayoría de estos modelos que usamos todos están entrenados con datos generados en otros países. Pero eh, yo creo que eh, también América Latina, en este espíritu regional, bueno, tiene una gran gracia, que es que ya existe todo un sistema de regulación que se está desarrollando en Europa y que ya ha avanzado, y nosotros podemos usarlo como un punto de referencia. En el fondo podemos beneficiarnos de un montón del esfuerzo de inventar regulación que hicieron los europeos y nosotros tomarla, no copiarlas y adaptarlas sin modificación, sino que analizar qué cosas de eso que ya existe en Europa, por ejemplo, se podría aplicar de acá sin que necesariamente signifique tener toda una estructura como tiene la Unión, la Unión Europea. Pero aquí hay también un tema de voluntad política, es decir, yo creo que no es un tema económico, no es un tema legal, hay un tema fuerte de que tiene que haber voluntad política de tocar el modelo de negocios. Y creo que eso es lo más difícil, porque si no está ese convencimiento, nada de lo que hemos hablado ahora de infraestructura, de investigación, de diagnóstico, etcétera, 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 va a funcionar. Y creo que Brasil, ponte tú, es un caso bien paradigmático de lo que estoy hablando. Cuando Brasil, el año 2022, Lo saliendo del es. conflicto que había habido después de la intentona de golpe, etcétera, cuando trató de regular las plataformas, sobre todo por el uso indiscriminado de campañas de desinformación que se hizo en esa elección brasileña, estuvo a un punto de poder adoptar un nivel de exigencia a las plataformas que obviamente las plataformas no querían. Y lo que uno vio ahí fue algo insólito, porque incluso actores que normalmente no aparecen tanto como Google, en su página de búsqueda de Google puso abiertamente un mensaje a todo el mundo que entrara a google.com en Brasil de que el proyecto de ley que se estaba discutiendo era problemático. Es decir, hubo una cosa que no se había visto nunca por parte de Google. ¿Para qué decir todo el lobby que hicieron las plataformas? Y fue tan fuerte porque las plataformas sintieron amenazado su modelo de negocio que alteraron sus algoritmos para que mayor contenido crítico hacia el proyecto de ley surgiera. O sea, hay estudios, Sí, sí. el NetLab de la Federal de Río de Janeiro ha hecho muchos estudios donde demostraba cómo Google y otras plataformas, cuando la gente buscaba información sobre el proyecto de ley, los resultados que más aparecían eran resultados que obviamente eran negativos al proyecto en vez de ser positivos. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Lo que se buscara que la opinión pública, que estaba muy a favor del proyecto de ley, empezara a cambiar y eso fue lo que empezó a pasar, que la opinión pública empezó a tener dudas expuestas a este contenido
Y entonces los políticos, cuando empezaron a ver las encuestas, empezaron a recibir de que en verdad no había tanto consenso por la sociedad Se de echaron regular las hacia atrás. plataformas, perdieron el espíritu y ni siquiera terminó de luego discutirnos el proyecto. Entonces ahí uno dice, eh, si Brasil eh, pudo poner nervioso a las plataformas, finalmente no resultó, ¿cuán distinto sería este mundo si es que varios países, no solo Brasil, digo, países de América Latina, hicieran un efecto más mancomunado de adoptar cierto, de tener voluntad política de hacer ciertos cambios? Yo no veo esa voluntad política No. y mientras no la vea, mira, todas estas otras cosas que estamos discutiendo, yo creo que no van a cambiar el estado de situación. Lo que pasa es que, por un lado, digamos, es el sueño de Bolívar, pero ahora aplicado con un nuevo némesis, que es las plataformas, ¿no? Porque, digamos, el sueño de Bolívar surge, el sueño de la integración, me refiero, latinoamericana, surge de alguna manera en confrontación a los Estados Unidos de Norteamérica, y Bolívar dice, oye, estos de acá nos están mirando como el patio trasero ya desde hace 200 años. Y ahora lo que veo es que la necesidad es la misma: integración para poder tomar decisiones, porque Brasil, como tú bien dices, es un monstruo, pero además es un monstruo en materia de mercado. Es decir, estás hablando de un país con más de 200 millones de habitantes, que evidentemente es un mercado enorme para estas plataformas en términos monetarios. Chile, Perú, Bolivia, ya que decir de Paraguay, Uruguay, cada uno por separado. A estas plataformas, por un lado, no les importan mucho en términos de mercado, independiente cada una por separado. Y por otro, y esto es lo más grave, creo, Sebastián, y lo sugeriste, pero no profundizaste, es que los lobbies son brutales. Es decir, estos países en estos países las plataformas tienen aparatos de relacionamiento con el gobierno, y mi sensación, siguiendo la línea que decías de la debilidad de nuestros estados, es que nuestros estados más bien están dispuestos a ceder porque te doy este chat de WhatsApp gratis para que puedas discutir temas de desastres naturales. Te doy esta ayuda para una plataforma para que puedas tener base de datos sobre este tema. Y esas pequeñas dádivas, en última instancia, son a cambio de no te metas con nosotras las plataformas. Entonces, todo esto para decir que el desafío de regulación lo veo, tú lo explicaste muy bien, por la presión que se puede hacer, porque manejan los algoritmos, pero además nuestros estados son más débiles, que son vulnerables a un lobby simple, a un lobby además que también hacen los chinos cuando se llevan a los congresistas a China con banquetes enormes. Entonces, yo no quiero terminar esta conversación con ese mal sabor de boca de decir, mira, los estados no van a poder regularlo. Creo que tú has dado un poco de luz de esperanza en decir, puede haber algunas organizaciones desde fuera del estado que empujen esto. Entonces, volvamos a nuestros fueros, volvamos a la academia. ¿Qué podemos hacer en la academia por esto? A ver, yo creo que la academia es una gran fijadora de agenda y no tiene que soltar este hueso, es decir, tiene que eh, seguir investigando, denunciando, produciendo diagnóstico y llamando a documentar la gravedad de la situación en la que estamos. Porque, mira, lo que el informe un poco dice es que el problema que tenemos por delante no se arregla como muchos creen, pidiéndole a la gente que sea más cuidadosa con lo que cree, ¿no? Como una suerte como de un llamado así a responsabilidad del usuario. La Aquí inoculación lo no es que suficiente. Claro, lo que nosotros estamos diciendo es que hay que cambiar las reglas del juego, de cómo se financian las plataformas, qué algoritmos están permitidos, quién controla finalmente la infraestructura. Entonces, hay algunas cosas buenas. Por ejemplo, ya hay leyes europeas que lo están intentando, eh, pero como hemos dicho, lo malo es que aplicar estas regulaciones es lento, las plataformas se resisten, como tú bien describes, de las más diversas formas, y por supuesto, nosotros en América Latina estamos mucho más atrás. Pero, como te digo, esto no es un problema técnico, con lo cual es una ventaja para nosotros en América Latina, porque si no es un problema técnico, no es un problema de dinero, de recursos, de capacidad tecnológica. Este es un problema político.
En el Ujú. fondo, y en la medida en que es un problema político, se resuelve con la política, conversando, persuadiendo, deliberando y teniendo la valentía de poder enfrentar, digamos, de manera democrática, obviamente, etcétera, pero enfrentar este problema. Entonces, eh, hay luces de esperanza, pero claro, también hay un contexto complejo, no solo por las plataformas, también se nos está acabando el tiempo. ¿En qué sentido? En que este problema no es algo como que nosotros planteamos eh, eh, sea como futuro, mira, potencialmente esto ya está ocurriendo. Cuando el 80% de la gente ya está usando chatbots de IA permanentemente para resolver todo tipo de temas, cuando vemos que hay profesiones que ya están amenazadas por la aparición de estos algoritmos y estos sistemas, cuando ya los medios de comunicación hace mucho rato que básicamente no tienen la capacidad ni económica, ni financiera, ni de la atención, perdieron esa batalla por la atención, entonces han pasado a ser bastante irrelevantes, tú te das cuenta que ese mix lo que te revela es que ya no solamente es un problema importante, sino que es un problema también de carácter urgente. Entonces, en esa urgencia es donde eh, creo que la academia puede contribuir muchísimo, porque en el fondo es la que está convocada a demostrar y documentar estos problemas que estamos haciendo, pero donde nos caemos es en la transferencia de ese diagnóstico a el sector A político. política Entonces yo pública, por creo lo menos. que Claro. exactamente, entonces creo que hay algunos esfuerzos interesantes. A mí me toca participar, por ejemplo, en el IPI, que es un panel internacional de temas de entorno de ecosistema informativo. Y el IPI lo que busca es producir diagnósticos, pero cuya audiencia sean básicamente los hacedores de políticas Los quienes públicas en toman el la mundo. decisión, claro. Exactamente, entonces lo que se está tratando es como de mejorar mucho lo que muchos conocemos como la comunicación de la ciencia, y creo que eso sí también es una responsabilidad. O sea, creo que la gente que trabaja en computación, la gente que trabaja en, eh, en, eh, en comunicaciones, etcétera, tiene que, no basta con escribir papers sobre estos problemas, sino que Claro. tiene que ser capaz de poder pasar esa evidencia que es necesaria. Los papers son los que te da la evidencia, el sustento, la credibilidad, etcétera, pero tienes que ser también capaz de poder conversar y tener que dialogar directamente con el sector político, que es el que está encargado de tomar este toro por las astas. Pero en otra mirada histórica, es decir, no te queda la sensación que estamos volviendo, con todas las salvedades y los matices, pero estamos volviendo a una discusión sobre regulación que es la más o menos como cuando emergieron los medios masivos, televisión, radio, digamos, surgió un gran debate en América Latina sobre cómo regularlos. ¿Recuerdas? Digamos, Mm. debates de los 80s y además gran parte de ese debate estaba vinculado a la discusión sobre la integración regional. Cómo nos integramos para poder regular mejor los medios masivos, ¿no? Entonces, bastante tinta se escribió desde la academia justamente con ese fin, ¿no? Entonces, tal vez mi última pregunta sería, ¿estamos regresando, estamos otra vez en el nuevo ciclo de ya no es cómo regulamos los medios masivos, pero es cómo regulamos estos nuevos medios, esta nueva bestia, este nuevo animal que tenemos enfrente, que además tiene características muy particulares que ya has mencionado, es muy transnacional, tiene además, es que escapa de lejos a las regulaciones de solamente un país, tiene todas estas características y esta capacidad de influenciar directamente en la gente, a diferencia de la televisión y la radio, que era, digamos, un poco más gaseoso, aunque importante. Entonces, mi primer punto es, ¿no sientes que estamos regresando a una discusión cíclica de cómo regular tecnologías? Y si es así, digamos, y con esto cierro, ¿cuál sería dos, tres acciones concretas para la academia mañana? Para gente como yo, que tiene que hacer cosas, le gustaría incidir, pero a la vez, y esta es la parte difícil, pedirle esto a la academia, pero es también a la vez pedirle a la academia que haga política. Y ahí hay una paradoja, digamos, histórica, ¿no? Yo creo que el problema eh, que hemos tenido es que las plataformas fueron muy inteligentes en plantear una idea que es falsa, de que ellos solamente son una infraestructura y no generadores de contenido, porque hizo que
en los años 90 se adoptara una regulación del mundo de la telecomunicación a medios que son de comunicación. En el fondo las plataformas han sido muy exitosas en vender la idea de que ellos son básicamente como los postes de las compañías de teléfono en la calle y que en el fondo La nadie se gente le se ocurriría. expresa en esos medios, pero ellos no tienen nada que ver. Claro, en el fondo ellos proveen como el escenario, pero ellos no son responsables. Y eso es falso por varias razones, pero una muy simple es que las propias plataformas cuando contratan moderadores de contenido te revelan de que son generadores de contenido que deben tener cierta responsabilidad. Pues. O sea, que yo sepa, ninguna compañía de teléfonos tiene gente que está escuchando las conversaciones de teléfono y dice, usted no puede decir esto. Entonces, eh, eh, creo que siempre es necesario, cuando existen medios de comunicación y empresas que lucran a través de esto, de que la regulación esté vigente, presente. Lo que pasa es que necesitamos una regulación democrática, porque también el problema que tenemos, por ejemplo, en América Latina, es que bajo el nombre de tratar de regular ciertos problemas, lo que se está haciendo abiertamente es censurar, atentar contra la libertad de expresión, censurar, etcétera. Y eso obviamente no es lo que estamos planteando nosotros. Eh, pero con independencia de que sea una vuelta cíclica o no, eh, yo estoy de acuerdo con que se requiere una mirada de economía política que ha estado bastante ausente de muchos de los que investigamos estos temas eh, y el impacto de la tecnología en la sociedad. Yo particularmente no me podría describir como un investigador de la economía política, al contrario, yo siempre he sido con una mirada bastante más como científica social, más empírica, mucho tomando muy prestado desde el individuo, de una mirada más bien psicológica. Pero yo te diría que todos estos años y con trabajos como este informe que estamos hablando hoy día, se revela la limitada capacidad que tiene esa mirada para poder enfrentar este desafío que tenemos por delante, que tenemos unos actores con muchísimo poder y que no quieren ser regulados de ninguna especie y que están causando estragos en muchas democracias y que lo están haciendo de manera impune. Eh, entonces, creo que en ese sentido sí es un retorno a la época de gloria de la economía política en el mundo de las comunicaciones, que eran los años 60 y 70. En ese sentido sí te entiendo la pregunta. Pero lo que tenemos de distinto es que en esa época se pensaba que el Estado era el gran llamado a regular, a plantear, se planteaba la existencia de los medios públicos, la televisión nacional o la televisión estatal. No, pues aquí eso no, yo no creo que aquí lo que estemos pidiendo nosotros es que el Estado invente sus Que propios haya redes algoritmos. sociales públicas, no es la Exactamente, búsqueda. no va por ahí como esa mirada más como desarrollista. Me parece que es como, aparte, ineficiente y no, pues si la gente va a usar las plataformas que quiera usar. Lo que yo creo que uno está pidiendo acá es que haya un mucho mayor eh, nivel de exigencia y de responsabilidad de que estas plataformas cautelen el bien público, ¿no? El bien común. Eh, porque no lo están haciendo y son exigencias mínimas, pues. O sea, si la televisión está obligada por ley en muchos países a que contenido para menores o contenido para mayores tiene un horario. En el caso de Chile, por ejemplo, la televisión pública tiene ciertas exigencias respecto a la composición eh, de su directorio, hay contenido, hay exigencias, por ejemplo, en muchos países, de que un porcentaje determinado del contenido que la televisión produce tiene que ser de carácter local o de carácter cultural. Y yo me pregunto, nada de eso, ni el equivalente existe aplicable a las redes sociales. Y cuando se plantea ese como equiparar la cancha con los otros tipos de medios, las plataformas tecnológicas, de inteligencia artificial, todas se niegan rotundamente. Si yo digo, lo que estamos también planteando no es tampoco algo así como radical, una suerte como de un control Están pidiendo que sean atentatorio contra el... responsables. Están pidiendo que sean responsables, Exactamente, nada más. exactamente, pero eso aparentemente es visto como
no solo por las plataformas, sino obviamente también por muchos de los grupos políticos que las apoyan en distintas partes del mundo, lo ven necesariamente como una especie como de asfixia, de que en el fondo ese tipo de exigencias atenta contra la capacidad de innovación Que son tecnológica. antiliberales, etcétera, y ahí es Y cuando eso me se parece conecta con la política, ¿no? que, que es atendible esa preocupación, insisto, cuando hay países como algunos como Filipinas o otros países de Centroamérica, otros han tratado de regular este problema, pero en el fondo lo que uno ve es que hay una mano muy fuerte de control político. Pero yo creo que nosotros no estamos pidiendo eso, estamos pidiendo una cosa que es cumpliendo con la libertad de expresión, cumpliendo con una economía de libre mercado, etcétera. Eso no significa que las democracias están atadas de mano y que no pueden exigirle mucho más a sistemas que son eh, no solamente muy usados, sino que ya son como parte consustancial de la vida rutinaria de muchísima gente. O sea, la gente se levanta con algoritmos, se acuesta con algoritmos, vive con algoritmos, eh, pasa su tiempo libre en plataformas, comparte toda su vida íntima con entonces me parece que hay que ir reconociendo eso, eh, hay que regularlo y hay que exigirle de manera como consistente. Y por lo Sebastián, tanto, los académicos creo que deberíamos explorar mucho más esa línea, aún si es como foránea a la tradición que hemos seguido. Yo mismo, por ejemplo, me he pillado en esa encrucijada, que la estoy resolviendo de alguna forma, tratando de cómo darme cuenta de estos problemas y convivir con estudios que probablemente no tienen esa mirada economía política, sino que siguen teniendo una claro. mirada muy de una investigación más La, la- tradicional, más de responsabilidad como individual y no estructural. la paradoja desde los que estudiamos comunicación en América Latina, desde América Latina para América Latina, es que muchos más bien tratamos de alejarnos de esa tradición de economía política para hacerlo más científico, más ligado a lo que hacía los Estados Unidos. Y por la realidad nos estamos dando cuenta que tal vez debemos recoger un poquito más de eso que estábamos cosechando durante los, como tú bien has dicho, años 60, 70, implica un poco de los 80. Sebastián, muchas gracias. Ha sido una gran conversación. Creo que este tal vez puede ser también un aporte de esa discusión que necesitamos más profunda sobre qué está pasando en los medios en América Latina, porque me parece que mucha de la conversación se está dando en inglés o en otros idiomas y no en español. De todas maneras, así que espero que haya sido útil y nos estaremos viendo para otra conversación más adelante. Nos vemos, gracias. Chao.